nombre es Eddie Villarreal, mi esposa Nancy Hewitt. Hoy estamos encargados de traerles la palabra para el día de hoy. Vamos a poner esto en manos del Señor para poder comenzar. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, Señor, y la bendición, Señor, de haber abierto nuestros ojos esta mañana, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos has traído hasta aquí, Señor, con bien, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos presentamos ante ti, Señor, pidiendo perdón, Señor. Pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, el invitado especial. Hoy nos despojamos, Señor, de toda humanidad, Señor, para que seas tú, Padre, manifestando tu gloria, Señor. Hoy pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todo oído se abra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para recibir la palabra que viene de parte tuya, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control total y absoluto, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Señor, sea manifiesta, Padre. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, Señor, a ti la alabanza. Nos despojamos, Señor, de nuestra humanidad, Señor, y que seas tú entronándote. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Para mi esposa y para mí es un gusto estar aquí delante de ustedes y le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y a nuestros pastores de matrimonio por darnos la oportunidad de venir aquí, que no es fácil estar frente a cada uno de ustedes y estar frente a una cámara que nos están viendo por redes sociales, pero bienvenidos a todos, les damos las gracias por estar con nosotros. Para ir comenzando y entrando en el tema, bueno, nosotros vamos a hablarles a ustedes sobre una familia bajo cobertura, pero para comenzar queremos hacerle una pregunta a ustedes. ¿Quién quiere un matrimonio perfecto? ¿Quién? Ahí es donde estamos mal, porque no hay un matrimonio perfecto. El que les dijo, les vendió esa idea a ustedes, pues igual, a ustedes no, a nosotros también, porque una vez nosotros lo creímos, pero no hay matrimonio perfecto. Lo que les podemos decir que sí hay matrimonios llenos de la presencia de Dios, y esa presencia es la que nos va a hacer enfrentar situaciones, las diferentes situaciones matrimoniales por las cuales pasamos y salir aprobadas de esas situaciones juntos, porque también cuando se presentan las situaciones en el matrimonio, a veces queremos hacerlo yo por mi lado y mi esposa por el lado de ella, y ahí es peor cuando se agrava el asunto. Entonces tiene que ser juntos. Todos tenemos situaciones y diferencias que van a poner a prueba nuestros matrimonios cada día. Todos los días va a haber alguna situación que nos pone a prueba. Por ejemplo, una enfermedad, la situación financiera, la suegra, la cuñada, no, mentiras, son bromas. La crianza de los hijos, la convivencia en pareja, porque hasta la misma convivencia, a veces uno se levanta chamuqueado y con cualquier cosa que le diga la esposa a uno, ya uno se enoja, o viceversa, y esas son las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Pero Dios es tan perfecto que nos ha dado su palabra y estrategias en ellas para ir haciendo de nuestro matrimonio un matrimonio mejor cada día. Y hemos venido viendo una serie de enseñanzas que nos ayudan a alcanzar ese objetivo. ¿Cuál? Poder ser un matrimonio mejor cada día, que eso sí es más alcanzable que andar buscando un matrimonio perfecto. Amén. Entonces, retomando un poco el tema que hemos venido a presentarles, esta serie de enseñanzas, como les dije, se encuentran relacionadas y nos han venido mostrando, si ustedes han ido poniendo atención, diferentes roles que tiene Jesús en nuestras vidas. No sé si alguno se acuerda cuál fue la primera enseñanza que vimos de esta serie. A ver si alguno puso atención de los que han venido. ¿Cuál? No se ganaron el carro, como dice la pastora Carmen. La primera que vimos es cimientos fuertes, se llamaba, que los dieron los hermanos Cristian y Yorleni. Y aquí pudimos ver a Jesús como la roca. No sé si se acuerdan que ellos hablaban que Jesús es la roca a la cual debemos aferrarnos para edificar nuestra vida sobre ella, para que cuando vengan las tormentas, para que vengan las pruebas, nuestra casa no se caiga. La segunda enseñanza que vimos
nos mostraba a Jesús como la puerta. ¿No se acuerdan si en esa enseñanza se usó esta casita? Y se vio que Jesús es la puerta que nos da acceso a la vida eterna, que nos da acceso a sus promesas y que tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver otro rol, otra faceta de Jesús en nuestras vidas, que es la cobertura sobre cada uno de nuestros matrimonios. Y ese es el título de nuestra prédica o de nuestro mensaje, una familia bajo cobertura. Pero para ir entendiendo, ir entrando en el tema, estamos hablando de la cobertura, no sé si alguno nos puede comentar para interactuar un poco, ¿qué entienden por cobertura? ¿Qué entienden por cobertura? Una protección, algo que cubre, así es. Entonces, según el diccionario Strong, aquí a veces se menciona, la pastora lo menciona y otros pastores también, el diccionario Strong es una lista de palabras hebreas, arameas y griegas, porque la Biblia se escribió en esos tres lenguajes. Entonces, que se usan en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, según el Strong, la palabra cobertura viene de la palabra kesut. Kesut significa abrigo, cubierta, cubrir, manto o vestido. Entonces, entendiendo, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, el kesut. Entonces, yo podría entender kesut como cuando alguien necesita protección, entonces yo traigo un manto, una cobertura y lo cubro para darle protección. Eso es la cobertura, eso es el kesut. ¿Estamos claros? ¿Vamos entendiendo? ¿Claro como el café? Ah, bueno. Entonces, esa es la cobertura, cuando nos cubren con algo para protegernos de alguna situación. Y en la Biblia podemos ver un montón de pasajes bíblicos que hablan acerca de la cobertura. Y el primero que vamos a comentar está en Éxodo 13, 20, 22. Entonces vamos viendo que esa cobertura viene de Dios. Entonces, Éxodo 13, 20, 22 nos habla de cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice a Moisés que los saque y los lleva a través del desierto, pero en el desierto pueden pasar hambre, el sol los va a quemar. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, hace que para que se sientan protegidos, para que el pueblo se sienta protegido a través de esa travesía, les muestra su cobertura de día y de noche de dos formas. Y vamos a leer, dice: viajaron desde Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. El Señor los guiaba de día con una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podrían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego, y nunca les faltó ni la una ni la otra. Ahí ustedes pueden ver o podemos ver la cobertura que Dios le dio cuando el pueblo de Israel estaba necesitado. Para protegerlos del sol les daba una nube, y para protegerlos del frío en la noche les daba una columna de fuego. Entonces Dios puso su kesut, su abrigo, su cobertura sobre el pueblo, protegiéndolos del sol durante el día y dándoles calor durante la noche por medio de la columna de fuego, como les comentaba. Pero a su vez, esa nube que ponía sobre ellos les daba dirección. ¿Por qué? Porque donde la nube se movía, ahí iba el pueblo. Entonces, cada vez que ellos veían que las nubes se movían, levantaban su campamento y se iban detrás de la nube. Entonces, ahí podemos ver otro beneficio de la cobertura de Dios, que nos da dirección. Entonces, para que nosotros podamos caminar correctamente aquí en la tierra, tenemos que estar bajo esa cobertura para poder tener dirección. Otro ejemplo de cobertura lo podemos ver en Éxodo 12, 21, 23. Y para introducirlos en los versículos,
Si ustedes recuerdan, también cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dice al faraón que lo deje ir. El faraón no quiere, y entonces Dios le manda una serie de plagas. Pero la última de las plagas es la plaga del ángel de la muerte, que lo que va a pasar es que todos los hijos primeros de Egipto, ya sea de seres de hombres o de animales, van a morir. La única forma de estar protegido, y a los que iban a estar protegidos era el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Dios les manda que en las puertas de los marcos de las puertas y de las ventanas pongan una marca. Y entonces leemos, dice: Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo era como una mata, y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Entonces tenían, si ustedes lo ven aquí, entonces agarraban la sangre y marcaban el marco superior de las puertas y también las ventanas. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Entonces, Dios les da una estrategia para estar protegidos. En ese caso era el ángel de la muerte, pero hoy también pasamos por todas estas situaciones. Ya venimos saliendo de una pandemia donde también, si no estábamos protegidos, si no estábamos cubiertos, en este caso, por ejemplo, por los cubrebocas, podíamos morir. En este caso es una muerte o una situación espiritual. Entonces, marcando nuestras casas, en este caso, con la sangre del cordero, iba a estar protegida, en este caso, el pueblo de Israel. Moisés, como vimos, fue un hombre que tuvo muy clara la importancia de la cobertura de Dios en el pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver también en Éxodo 33, 15, 16. Luego Moisés le dijo: si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que tú estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Entonces, ustedes ven ahí, Moisés tenía claro, él sabía que él no se iba a mover si la presencia de Dios no iba con él. Entonces aquí podemos hacer la analogía que la presencia de Dios es igual a su cobertura. Mientras Dios esté en nosotros, con nosotros, con nuestros matrimonios, su presencia va a estar y su cobertura a su vez va a estar con nosotros. Y vean qué importante que es la presencia, porque Moisés entendía que si Dios no estaba con ellos, las decisiones que iban a tomar no iban a ser las correctas. Por eso él quería que si la presencia de Dios no iba con ellos, que no los movieran de ahí. Sin la presencia de Dios, que es nuestro Quesut, no deberíamos movernos o hacer nada, porque todo lo estaríamos haciendo en nuestras fuerzas o con nuestro conocimiento y no guiados por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios. Lo que nos estaría, si nosotros hacemos las cosas en nuestras maneras o nuestras fuerzas o tomando nuestras propias decisiones, no salimos de la cobertura del Señor. Por eso debemos buscar su presencia. Y como les decía, aquí les quiero dar un pequeño testimonio de cuando uno toma decisiones sin consultar a Dios. A veces uno cree que por decisiones pequeñitas uno no debería consultar a Dios, pero siempre debemos consultar a Dios. Yo di clases para el colegio universitario de Limón. Tenía como 16 años de dar clases para el CUN y se nos había presentado una situación a nivel familiar que necesitábamos plata. Entonces, ya yo estaba preocupado viendo a ver qué hacíamos y tomé la decisión, como yo decía, tengo 16 años de trabajar,
la liquidación tiene que ser por lo menos un poco, algo altilla para poder pagar lo que necesitábamos pagar. Entonces, ya ahí, nunca le consulté al Señor. Y a veces también nosotros podemos consultar también a los pastores para que si el Señor les habla a través de ellos, que nos hables a nosotros, pero ni siquiera consulté con ningún pastor tampoco. Entonces voy y presento la renuncia. Eso era para un diciembre, creo que en 2020, si mal no recuerdo. Y ya yo estoy esperando que me venga la liquidación, y me venga la liquidación, y ya llamo y pregunto, no, si ya está depositado. Yo voy y me fijo, y en la cuenta tenía 115,000 colones. Y yo, como 115,000 colones por 16 años de dar clases. Y ya me pongo a averiguar y me dicen que el año anterior o el tras anterior pasaron una ley que dice que si usted renuncia no le pagan la cesantía, solo le pagan las vacaciones y las otras cosas de ley. Uno pierde la cesantía. Entonces, por adelantarme yo y tal vez pensando, yo quiero, sí, Dios me va a proveer, pero yo lo voy a ayudar renunciando y que me venga la plata, me embarqué y perdí toda mi liquidación por 16 años de edad. Lo que pasa es que ahora 16 años de edad, 16 años de trabajo. Lo que pasa es que ahora entiendo que las cosas que pasan tienen un propósito, y a través de eso el Señor me enseñó, valga la redundancia, que tengo que confiar más en Él y no en mis propias capacidades. Además de, como dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces ya aprendí la lección a la manera más difícil, pero ya aprendí. Entonces hay que entender que tenemos que buscar su presencia y su dirección para poder tomar decisiones. Aquí también podemos ir viendo que la cobertura, como les decía al principio, es igual a presencia, también es igual a provisión, es igual a bendición. Entonces, una vez entendido el concepto de cobertura, podemos volver de nuevamente al tema o ver la otra parte del título que estamos hablando, porque es una familia bajo cobertura. Ya vimos qué es cobertura. Ahora vamos a ver entonces el concepto de familia. Y igual, según el diccionario Strong, el concepto hebreo de familia es la palabra, ahí ustedes la van a ver, mispashá. Está un poco complicada. Que mispashá significa círculo de parientes, linaje, descendiente. Entonces podemos ir viendo o entendiendo que la cobertura que nos da nuestro Padre Dios alcanza a todo nuestro linaje, nuestra descendencia. Entonces, cuando yo estoy bajo cobertura, no solo yo, mi esposa, estamos bajo cobertura, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y ahí sucesivamente, como ustedes cantaron también en la canción de la bendición, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Y a veces eso es lo que no entendemos, porque la palabra de Dios dice que la maldición alcanza hasta la 4ª generación. Entonces, a los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Pero la bendición de Dios alcanza hasta las 1000 generaciones. Entonces, a veces uno es cabezón, prefiere andar haciendo, ver cómo hace para echarse maldición, en lugar de buscar la bendición de Dios, que todavía es más grande. Entonces, este ejemplo de que Dios es un Dios que cubre hasta nuestras generaciones o nuestra descendencia, lo podemos ver en un texto bíblico que es 2 de Samuel 6:11. En 2 de Samuel, también para que entiendan el contexto, no sé si ustedes todos conocen lo que es el arca de Dios. El arca de Dios es un cofre o una caja que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel, donde iba a morar su presencia. Entonces, donde llevaban esa arca, iba la presencia. Esa arca representa la presencia de Dios. Entonces, dice 2 de Samuel, el arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Obed-Edom era un hombre que buscaba su presencia, era un adorador, buscaba al Señor en oración. Entonces,
esas son las herramientas que nos ayudan a buscar su presencia, porque no es nada más porque llevé el arca a mi casa o llevé la presencia de Dios y ya, por arte de magia todo se arregló, todo. No, tenemos que hacer un esfuerzo por parte de nosotros y ese esfuerzo es buscarlo a Él. Entonces, como ustedes vieron ahí, al estar la presencia de Dios en la familia de Obed-Edom, su familia y sus descendencias fueron bendecidas, y eso con solo 3 meses. Ahora, si uno lo hiciera más constantemente, ¿cuánto más no nos bendecería nuestro Padre Celestial? Pero yo vacilaba con mi esposa, porque aquí creo que ya sé lo que siente la pastora cuando lo hace, cuando ella está hablando algo de bendición y después dice, pero se siente tan rico, está condicionado toda esta cobertura, todo esto que el Señor nos puede dar de provisión, de bendición, está condicionado, como les decía ahora. ¿Por qué está condicionado? Porque Dios es un Dios de orden, y para que esa cobertura que he venido hablando alcance a nuestra descendencia, en nuestra familia debe reflejarse el orden establecido en Efesios 5:23, que dice: el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, aquí está diciendo que yo soy la cabeza de mi esposa, pero la cabeza mía es Cristo Jesús. Y ustedes lo van a ver en la siguiente imagen más gráficamente. Ustedes lo ven, es como un paraguas. El paraguas nos protege de la lluvia, ¿verdad? Entonces, mi cobertura como esposo es Cristo Jesús. Él me cubre a mí, y de para abajo yo soy el que cubro a mi esposa y a mis hijas, que en este caso el esposo da protección a la familia y provee para la familia, y la esposa, como ustedes tienen ahí, es la ayuda idónea en el cuidado de los hijos. Pero eso no significa que yo como hombre voy a decir, ahí dice que mi esposa es la que cuida a mis hijos, entonces yo no hago nada, me echo todo el día. No, ella es la encargada de cuidar a los hijos, pero yo también colaboro en la ayuda del cuidado de los hijos y en la ayuda de la casa. No es que va a hacer todo ella sola. Digan amén las mujeres, ya están muy silenciosas. Entonces, ahí ese es el orden natural del hogar. Y ustedes, si se fijan ahí también, ahí hablaba que Cristo también es la cabeza de la iglesia. Pero también, ¿quién es la iglesia? Nosotros, no el edificio. Entonces, así como Cristo es cabeza mía y cabeza de la iglesia, si ustedes lo ven o lo analizan, nosotros también creemos que los pastores son los que, bueno, los pastores de nosotros, el pastor Celso, la pastora Karina, el pastor Gerardo y la pastora Yesenia, pero al final, según esto, nosotros, los varones, también somos pastores. Al final somos pastores, somos maestros, somos evangelistas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio nuestra propia iglesia, que es nuestra familia, y nosotros tenemos que guiarla, tenemos que cuidarla y protegerla y dar la vida como la dio Cristo Jesús por la iglesia. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, basándonos en ese orden que les acabo de mostrar y retomando el concepto de cobertura, la cobertura es estar al cuidado y protección de una persona, en este caso mi esposa o mis hijas, a quienes le debemos respeto, obediencia y fidelidad. ¿Y quién es el encargado? Y nosotros entonces seríamos los encargados de formar nuestra vida. Esto es lo que hace Jesús en la vida de los que somos esposos. Entonces, Dios o Cristo nos forma a nosotros para formarlas a ellas en este caso, porque Dios me bendijo solo con mujeres. Yo tengo que formarlas a ellas, y ustedes como esposos a cada una de sus esposas y sus familias y sus hijos o hijas. Algo que aquí también no tenemos que tergiversar, porque si bien es cierto, a veces los hombres nos abusamos en el sentido que decimos, sí,
Yo soy la cabeza de mi esposa, y Efesios 5:22 dice también que las mujeres tienen que sujetarse al marido. Entonces muchos dicen, sí, ves que, y nos volvemos bíblicos cuando empiezan las broncas en la casa. Sí, es que usted se tiene que sujetar a mí, porque yo soy la cabeza. Pero, como dice la pastora Carmen, eso está condicionado a como dice la cobertura. Ella está a mi cuidado, mi esposa está a mi cuidado y protección. Si yo no le brindo protección y cuidado, respeto y fidelidad, no voy a obtener esa sujeción a mí. Entonces, de cierta manera, estamos un poco fregados nosotros, porque tenemos que ser nosotros los que nos levantemos a orar, a ayunar, a leer la palabra, para poder dar esa cobertura correcta. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, esta es una estructura que es una relación de dar y recibir. Yo tengo que darle a mi esposa para que ella me pueda dar a mí. Y como es una jerarquía, yo tengo que darle a mi esposa y ella a mí, y yo tengo que darle a Cristo y Él me da a mí. Si no, esa estructura no funciona. Dios es un Dios multiplicador. Todo lo que nos da a nosotros no lo multiplica, pero no para que nosotros nos lo dejemos nosotros, sino hay que darlo a otros y darle a Él. Entonces, tenemos que entender claro que en este contexto que les estoy dando, o les estamos dando, Dios nos da una familia a nosotros. Me dio a mí una esposa, me dio a mí hijas, y cuando yo esté frente a Él, Él me va a preguntar, ¿qué hizo con la familia que le di? La multiplicó. Hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, en que Dios dice que un mayordomo le da, un señor le da a 3 de sus empleados, a cada uno diferentes cantidades de monedas, y se va de viaje, y cada uno se pone a trabajar para multiplicar esas monedas. El que le dio 5 la volvió 10, el que le dio 2 la volvió 4, y el que le dio 1 no hizo nada. Entonces, cuando viene su señor, empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hicieron con mi plata que les di? Yo le dije, y empezaron a decirle, bueno, usted me dio 5 y se las multiplicó, me dio 2 y se las multipliqué, y el uno le dice, no, yo no hice nada porque tenía miedo. Entonces, así Dios nos va a demandar a nosotros. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron ustedes, varones, con los talentos que Dios les dio a cada uno de ustedes? Y qué bonito sería que cuando Dios nos pregunte a nosotros, igual en el caso mío, yo poder decirle, te estoy devolviendo una mujer que te adora, una mujer que te sirve, unas hijas que son pastoras, maestras o evangelistas, para que Él sienta de verdad que yo hice mi trabajo aquí en la tierra. Y no crean que para mí fue fácil venir pararme a hablar de esto, porque todos cometemos errores y todos estamos en formación. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes, como siempre se dice, yo me estoy hablando a mí mismo. Así que no crean que yo me estoy quedando fuera del saco. Teniendo esto en mente, entonces, podemos definir una serie de principios acerca de lo que es la cobertura. Y conforme los vayamos mencionando, nosotros queremos que usted, varón, y usted, mujer, mediten en cada uno de ellos para ver si en su vida o en su familia se están cumpliendo. Y cuando los vayamos mencionando, también vamos a ir haciendo una serie de preguntas para que ustedes reflexionen y mediten en cada una de ellas. El primer principio para estar bajo cobertura dice que es, para estar bajo cobertura de alguien hay que seguir la visión de esa persona. No sé si alguno entiende qué es el concepto de visión, no el de la vista, sino como en una empresa que tiene misión o visión. ¿Qué es la visión? La visión es la meta o hacia dónde vamos. Entonces, para estar bajo cobertura, cuando yo estoy en cobertura es porque alguien está encima mío, como vimos que es Cristo. Entonces, yo tengo que conocer cuál es la visión de la persona sobre la cual tiene cobertura, o la que tiene cobertura sobre mí. Si estamos bajo, entonces en este caso estamos bajo la cobertura de Jesús, ¿verdad? Entonces, si estamos bajo la cobertura de Jesús,
conocemos o entendemos realmente cuál es su visión. Ustedes saben cuál es la visión de Cristo, la tienen clara. Para que mediten, no es para que me respondan. Y meditemos también, verdaderamente la visión de Cristo es nuestra visión, porque podemos conocer cuál es la visión de Cristo, a dónde quiere llevar Cristo, pero nosotros verdaderamente esa visión es la nuestra también. Se dice también que la cobertura será efectiva si existe una relación de discipulado. Para que haya cobertura, yo tengo que ser un discípulo, y un discípulo tiene un maestro que le enseña, y en este caso mi maestro o nuestro maestro es Jesús. Entonces nosotros estamos en una relación de discipulado con Él, que yo me dejo enseñar por Él. Por ahí, ¿por dónde voy? Entonces, me dejo enseñar, y si me dejo enseñar, puedo enseñarle a mi familia. Eso es la jerarquía que venimos viendo. Jesús me enseña a mí y yo le enseño a mi familia. ¿Nos estamos dejando enseñar verdaderamente por Jesús? Otra pregunta para que meditemos: ¿cuánto tiempo tenemos de estar en la iglesia y seguimos estando en el mismo nivel espiritual que cuando entramos en la iglesia? Hay muchos que entran a la iglesia y pasan 2, 3 años, y de estar sentado ahí nunca pasaron, nunca sirvieron, nunca pasaron por… Aquí en la iglesia tenemos muchos ministerios y necesitamos un montón de ayuda para poder sacar la obra adelante. Entonces, si esto es así, verdaderamente estamos siguiendo la visión de Cristo. ¿Cuál es la visión de Cristo? Podrían estarse preguntando ustedes. La visión de Cristo es el servicio, es el entregarnos a los demás, así como Él se entregó por la iglesia. Entonces, verdaderamente estamos cumpliendo con este principio de estar o seguir la visión de la persona que está dándonos cobertura. Segundo principio: aquel que está bajo cobertura sigue los mismos principios y valores que su maestro o mentor le ha instruido. Cristo es nuestro maestro. ¿Estamos siguiendo sus principios? Entonces, eso tenemos que meditar. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los principios de Cristo Jesús? Los dos principales es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu Dios como a ti mismo. ¿Estamos cumpliendo con eso para poder estar bajo cobertura? ¿Cumplimos con esos dos principios? Porque si yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, es que yo lo voy a buscar a Él, y no solo vengo un día a la semana a la iglesia y ya. La Biblia, hasta que la tengo ahí con telarañas porque nunca la uso, o la uso como amuleto, como lo usa alguna gente que agarra y habla del Salmo 91 y lo tiene ahí y cree que porque el Salmo 91 está abierto lo va a proteger. La Biblia no le va a hacer nada. Es uno mismo cuando aplica lo que está en la Biblia en su vida, ahí es cuando funciona. El tercer principio de tener cobertura es estar bajo autoridad de alguien, como en el caso de nosotros, que estamos bajo la autoridad de nuestros pastores de matrimonio y de nuestra pastora general, que es la pastora Carmen Carazo. Entonces, Cristo es nuestra autoridad, pero también delegó personas acá en la tierra para representar su autoridad, como nuestros pastores, como les decía. Entonces, ¿estamos respetando esa autoridad? ¿Le hacemos caso a nuestros pastores? Y voy a hablar desde el punto de vista de nosotros, porque si nosotros aplicáramos esto que estamos viendo, los pastores no tendrían que trabajar tanto. ¿Por qué? Nosotros, como muchos matrimonios, tuvimos nuestras situaciones, tuvimos nuestros problemas, íbamos a consejería, llegaban los pastores, hablaban con nosotros, nos decía: haga esto, y lo hacíamos. Y por lo general eso es lo que pasa casi siempre. Cuando los pastores de matrimonio llegan donde nosotros a darnos consejería, nos dan una serie de consejos y se fueron y nos volvimos a agarrar del pelo. Y otra vez: pastor, es que mi esposa esto, y ya yo tenía loco al pastor Celso, seguramente.
y seguimos sin ser obedientes a lo que nos dicen. Y ese es uno de los principios para estar bajo cobertura, la obediencia. Y por último, de los principios, el cuarto principio es que la cobertura es como la relación que existe entre un padre y un hijo. Existe cobertura en donde hay relación de autoridad, como en la familia, en los negocios, en la iglesia y en la nación. Entonces, para que haya cobertura, tiene que haber una relación. Y en ese sentido yo veía una prédica donde el pastor hablaba y decía que la cobertura está relacionada con la voz a la cual le estamos poniendo atención o a la cual lo escuchamos. Esto, para que ustedes lo entiendan, lo podemos ver en Juan 10, 27, 28, que dice, es Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás, nadie me las puede quitar. Entonces, para que entiendan esto, ustedes ven, dice, cuando el pastor llama a las ovejas, ellas oyen su voz y vienen. ¿Por qué? Porque están todos los días con él. Entonces ya conocen su timbre de voz. E igual como el pastor está siempre con sus ovejas, las conoce a ellas también. Es como el ejemplo de nosotros como esposos. Ya nosotros, ¿cuántos tenemos de estar juntos, doña Nancy? Nunca se acuerda. Es como hoy me dice, tenemos 11 años de estar juntos. ¿Cómo 11 años? 11 años de casados, pero de estar juntos desde el 2005. Entonces, volviendo, después de tanto tiempo de estar juntos, gracias a Dios, por ejemplo, si ella me llama por teléfono, no tiene que decirme que es ella. Con solo que yo escuche su voz, ya sé que es ella. Y si ella me llama a mí, también va a pasar eso. ¿Por qué? Porque hay una relación. Entonces, si nosotros tuviéramos una relación con Dios, cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, oiga, no haga eso, oiga, no hable con tal persona, podríamos saber que es Él el que está hablando y así nos evitaríamos un montón de problemas. Entonces, como les decía, cuando las ovejas escuchan la voz de su pastor, acuden a su llamado, porque conocen su tono de voz, porque tienen una relación con él, y esta relación es en ambos sentidos, del pastor a la oveja y de la oveja al pastor. Hoy quiero preguntarles a ustedes varones, ¿cuál es la voz que están escuchando? ¿Están o estamos verdaderamente escuchando la voz de Dios? Y les pregunto a ustedes por la siguiente razón. Como les dije en un principio, porque como vimos en la imagen del orden natural del hogar, el trato de Dios es directamente con nosotros. Está Cristo, nosotros y nuestra familia. El trato es con nosotros y no con nuestras esposas. Y esto mismo lo vemos reflejado en el principio, en el Génesis. En Génesis 3, 6 al 7, volviendo a poner en contexto, recordemos que la serpiente viene y le habla a Eva y le empieza a hablar sobre el fruto, y Eva come del fruto y dice entonces, en Génesis, si no lo leo de aquí, entonces, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Entonces, ustedes vieron ahí, dice, Eva comió, y después de ahí no dice nada más. Lo que sigue es que dice que le dio a su esposo y comió. Y cuando Adán comió, ¿qué dice que pasó? Se le abrieron sus ojos. Entonces, cuando Eva comió no pasó nada. ¿Por qué? Porque el trato de Dios es con nosotros. Fue hasta que el hombre comió que entró entonces el pecado en la humanidad. Entonces, la responsabilidad de la guianza y protección física y espiritual de nuestra familia recae en nosotros.
Y mientras no se levante un hombre dispuesto a tomar su rol de cabeza, sujeto a su autoridad que es Cristo, para que su familia se encuentre bajo cobertura, su familia estará direccionada a la perdición. Entonces, varones, debemos de levantarnos nosotros como guardianes de nuestra familia. Y algo que yo le comentaba a mi esposa con respecto a esto de Adán, que la pastora Carmen lo ha hablado y otros pastores lo hablan también, hablamos de que la cobertura también se da por la voz a la cual estamos escuchando. Y ahí la cobertura puede ser buena y puede ser mala también. Pero si ustedes analizan, dice que la serpiente estaba escuchando a Adán. Eva estaba escuchando a la serpiente. Entonces, si Eva estaba escuchando a la serpiente, significa que Adán no estaba ahí. Entonces, si hacemos la analogía con nuestros matrimonios, a veces la serpiente puede llegar a hablarle a nuestras esposas porque nosotros estamos inmersos o ocupados con otras cosas. En este caso, la tarea de Adán era cuidar del huerto y también ponerle nombre a los animales. Entonces podríamos pensar que en ese momento Adán no estaba con ella. Entonces ahí estaba faltando a lo que vimos de la cobertura, que dice que la cobertura es estar o proteger o cuidar a la persona que está bajo nuestra supervisión o bajo nuestra responsabilidad. En este caso Eva estaba bajo el cuidado de Adán, pero en ese momento Adán no estaba y Eva empieza a hablar con la serpiente, pero igual ahí hay complicidad entre los dos, porque Adán falla, pero Eva también falla, porque ¿qué tiene que estar haciendo? Poniéndole atención a lo que le estaba diciendo la serpiente. Entonces eso es como igual, tal vez en un matrimonio están teniendo problemas, la mujer ya no se siente amada por su esposo y se le acerca al vecino y le empieza a hablar al oído, ahí está la serpiente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, por eso es que nosotros como varones tenemos que estar siempre apercibidos y buscar proteger a nuestra familia. Aquí en esta parte mi esposa les va a hablar un testimonio sobre esto, cuando nosotros como hombres, como esposos, descuidamos ese papel de que Dios nos ha encomendado como cobertura de nuestra esposa, por no orar, por no buscar esa relación con Dios. Bueno, buenas noches, bendiciones, gracias, gloria al Padre. Bueno, antes de dar ese pequeñito testimonio, yo les quiero contar otro. Cuando usted pone todo en las manos del Señor, cuando usted está bajo la cobertura del Señor y cuando usted lo busca a Él siempre a usted lo va a respaldar. Nosotros hace un tiempo, bueno, ni siquiera era que queríamos comprar un carro. Mi mamá me mandó unas imágenes de un carro y yo me acuerdo que yo dije, ay, pero yo no ando buscando carro. Pero yo recuerdo que cuando yo abrí las imágenes, yo sentí algo en mi corazón y yo decía, Señor, ¿esto qué es? Yo dije, ¿será que ese carro es para nosotros? Bueno, yo dije al Señor, Señor, yo lo pongo en tus manos y es que ya debemos de cambiar carro y es el propósito del Señor que así sea. Bueno, la muchacha que estaba vendiendo el vehículo, yo me la encontré 9 meses después. Y yo le pregunté a la muchacha, una consulta, vieras que mi mamá me había mandado unas fotos, ¿usted está vendiendo su vehículo? Y me dice, sí, todavía lo tengo. Dije yo, bueno, eso es para mí. Entonces, yo lo puse en oración y haciendo el resumen corto, ¿verdad? Dios a nosotros nos respaldó y ese carro verdaderamente al final fue de nosotros. Pasaron 9 meses, pero yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Lo otro es que yo por mucho tiempo, por muchos años, yo recuerdo que la pastora decía, yo oré 16, 17 años por mi esposo. Yo decía, yo no voy a orar tanto por el mío. Pero yo decía, bueno, Señor, si mi esposo no toma su lugar, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y la sacrificada, ¿verdad? Pero no, servirle a Dios y buscar a Dios no es un sacrificio. Entonces yo me levantaba en las madrugadas, bueno, puedo decir el Señor me levantaba, porque yo no me levantaba. Yo me levantaba en las madrugadas a orar, yo me levantaba a ungir mi casa, yo ungía a mis hijas, yo ungía al perro, yo ungía al carro, yo ungía el abanico, yo ungía la tele, yo ungía la alacena, yo ungía donde dormía mi esposo, yo ungía los zapatos, o sea, yo ungía todo. Porque yo decía, es que todo lo que yo tengo en mi casa es del Señor, todo lo que yo tengo en mi casa está bajo la cobertura del Señor. Entonces yo decía, aquí es ungiendo todo. Sin embargo, uno como mujer, ¿verdad? Uno dice, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo tengo un esposo, yo tengo una cabeza,
Yo decía, ¿cuándo mi esposo es el que se va a levantar a orar? ¿Cuándo mi esposo es el que va a ocupar su lugar? Pero yo decía, bueno, Señor, yo tengo salud, yo tengo manos y tú me levantas, así que yo me levanto en obediencia. Entonces, durante alrededor de 3 años, yo creo, que yo lo estuve haciendo. Y un día, porque yo dije, yo no lo voy a decir a él, levántese usted, levántese usted, levántese usted. No, yo dije, él lo va a hacer en el momento que Dios así lo tenga destinado, aunque a mí me cueste verlo durmiendo mientras yo estoy despierta. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo sigo haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Y me acuerdo un día que lo estoy ungiendo a él y lo asusté. Y yo dije, tiene el demonio metido. No, yo no dije eso. Pero ese día fue que él se dio cuenta que yo me levantaba a ungir. ¿Por qué? Porque yo no lo andaba anunciando a los 4 vientos. Yo no andaba diciéndole a mi esposo, ¿por qué yo tengo que hacer lo que a usted le corresponde? No, yo lo que hice fue lo que Dios a mí me mandó a hacer. Yo siento, yo estoy dormido, es de madrugada, yo siento como que algo me anda aquí, entonces pensé que era una cucaracha. Yo me levanto y empiezo a moverme y ya yo ya pensé que iba a empezar. Padre, en el nombre de Jesús, porque este hombre está chamuqueado, le puse el aceite y se alborotó. Pero no, era eso. Entonces, ese rol que mi esposa empezó a hacer no era el rol que le tocaba a ella. Y ahí es cuando sobrecargamos a nuestras esposas, porque ya tienen la carga de la casa, la carga física de la casa, y ahora le estamos endingando una carga que es espiritual, que no le toca a ella, nos toca a nosotros. Y lo bonito de todo esto, cuando uno está en cobertura, es que, como ustedes lo vieron con el ejemplo de Obed-Edom, que fueron en 3 meses, yo empecé a mí yo leo la palabra, trato de adorar, pero el orar me cuesta mucho porque yo trato de hacerlo de madrugada, pero el cansancio me gana, que es excusas. Hay que buscar las estrategias. Pero yo empecé a orar y con solo, bueno, no sé, habría que ver qué representación tiene el 3, porque con 3 semanas de que empecé a orar, nosotros empezamos a ver los beneficios de estar bajo la cobertura de Dios, que a manera de testimonio, hace que como unas 2, 3 semanas, Nancy anda en el centro, mi esposa anda en el centro con mis hijas haciendo un mandado ahí en una tienda por la iglesia católica. Ella andaba en el carro, entonces yo salgo del trabajo y me voy hacia la tienda, y cuando la veo le pregunto, ¿dónde está el carro? Me dice, a la vuelta. Entonces, como al frente de la iglesia había espacio, dije, ¿para qué va a estar tan largo? Voy y traigo el carro y me parqueo enfrente. Y entonces yo vengo y veo un carro parqueado, un espacio y otro carro. Y dije, aquí está mi campo. Y me meto buenísimo cuando yo solo, donde estoy doblando, oigo, algún artista puso una botella en el piso, pero yo le digo a mi esposa, hey, ¿cuántas veces uno no ha majado una botella con el carro y no pasa nada? Pero yo le digo a ella que seguramente la botella la pusieron contra la acera. Entonces, donde yo doy la vuelta, la estoy presionando y se metió en la llanta y le hizo un hueco. Y como ustedes sabrán, mi carne quiso salir en ese momento a empezar a despotricar. Pero yo dije, ay, Señor, ¿qué puedo hacer? Nada puedo hacer. Por más que me ponga a hablar y a maldecir, nada voy a hacer, y tampoco es parte de uno como cristiano que tiene que hacer eso. Entonces, veo que está el pedazo. Mi esposo no maldice. Por eso, eso no es parte. Y entonces veo un pedazo de vidrio en la llanta y según yo, para que no se siga ponchando toda, lo jalo y para peor me corto. Entonces, cambiar la llanta, cortado, empieza a sangrar. Me fui para la farmacia a buscar una curita, me pongo la curita, me quedo viendo y cuando vuelvo me encuentro una amistad y ya empiezo a hablar con él y me ve y ya ve que me ponchó y me dice, ya yo voy, pero voy de apoyo porque yo de llanta no sé cambiar nada. Está bien, ahí está hablando conmigo y yo estoy viendo a ver y pasa un varón y se queda viendo y me dice, ¿se ponchó? Y yo por dentro, no, estoy jugando casita, pero me quedé callado. Me dice, yo soy mecánico, si quiere yo lo ayudo. El hombre se iba chaineado, llegó, agarró la gata, la puso por debajo del carro, me vio cambiar la llanta, cambió todo y bueno, ya yo le digo, saqué 2,000 colones, le digo, para que se tome un fresquillo. Ay, sí, voy a ir a echarme una birra. Ay, Señor,
Y qué bendición le di. Bueno, pero no solo eso. Vean que por estar bajo cobertura, Dios me mandó un mecánico. Y todavía agarro la llanta y pude haberlo llevado a cualquier llantera, pero la llevé a una llantera que es un hermano de la iglesia. Y cuando llego se lo enseño para que me la empiece a cambiar y me dice, no, yo no voy a tocar esa llanta. Me dice, esa llanta está en garantía. ¿Usted la compró en el Goyo? Sí. Y es Bridgestone, sí, eso está en garantía y ellos tienen una parte de la garantía por un año, cubre ese tipo de eventos. Usted la manda y ellos se los cambian, se la ponen nueva. Me ayudaron a cambiar la llanta y me van a dar una llanta nueva que más puedo querer. Entonces ahí es donde ustedes ven los beneficios de estar bajo la cobertura del Señor. Entonces, volviendo al tema, algo último que les quería mencionar. No sé si ustedes conocen a Josué, que fue un varón que ayudó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y fue un hombre valiente, un hombre que se preocupaba por buscar la presencia de Dios. Y no sé si han escuchado también de Jezabel, que era una mujer que era muy bella y usaba su belleza para conseguir las cosas que quería, y era insujeta y no se sujetaba al varón. Entonces, aquí una frase que me gustó es que dice, con respecto a lo que hemos venido viendo, si no tomamos nuestro papel, dice, donde no hay un Josué que se levante para guiar a su familia, se levantará una Jezabel dispuesta a hacerlo en su lugar. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Igualmente, a modo de testimonio, vea, yo he visto de verdad la cobertura del Señor en este tiempo que mi esposo ha tomado su lugar. Nosotros hoy nos podemos volver a ver y es una conexión que nunca antes habíamos tenido. Sí, amén. Y de verdad que la gloria es para Dios. A veces yo a él lo llamo y él me dice, ay negra, yo estaba pensando tal cosa, y yo, ay pa, yo también. Entonces yo le digo al Señor, de verdad me gozo en él, porque de verdad es la primera vez, y como dice mi esposo, eso fue solamente con 3 semanas de haberse levantado. Yo no me imagino 1 año, 2 años, ¿verdad? Gloria a Dios, quién sabe dónde el Señor nos va a llevar. Amén. Pero de verdad que le damos la gloria y la honra al Señor. Y a mí me llamaba mucho la atención con esto del vehículo, porque yo recuerdo, yo estaba en una tienda y donde la llanta sonó, porque sonó verdaderamente duro, las señoras de la tienda se salieron a ver y yo estaba tranquila, porque yo me acuerdo que yo escuché, no se mueva. Yo me quedé en la tienda. En otro momento, hace mucho tiempo, yo me hubiera salido, le hubiera dicho, usted cuando no, usted no ve las cosas, esto, aquello y lo otro. Vea, y de verdad que en la obediencia hay bendición. Dios a mí me dijo, no diga nada. Yo veía a la gente en la tienda como loca, como si el carro lo hubiera… es más, decían, es que pegó. Y yo decía, ¿cuál pegó? No escucharon, decía yo. O sea, yo dije, vea, Señor hasta me hizo los oídos más audibles, porque yo escuché donde la llanta se estaba desinflando. Entonces, de verdad que uno le da gloria a Dios en todo, en todo, en todo, en todo. Y no es casualidad de verdad que ustedes estén aquí. No es casualidad que nosotros salemos de la cobertura, porque el Señor lo que quiere es que todos caminemos como Él necesita. Hoy de verdad yo puedo decir que mi casa está en el orden del Señor y de verdad que le doy la gloria y la honra a Él. Hoy yo puedo decir que hasta veo más guapo a mi esposo. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Hablando igual de la cobertura, yo saqué varios versículos, no están ahí, solo los voy a mencionar, es para recordar. El Salmo 18:30 nos dice que el Señor es nuestro refugio. El Salmo 59:11 nos dice que Él es protector y es nuestro refugio. El Salmo 3:3 nos dice que Él es escudo y mi gloria. El Salmo 91:4 me dice que Él es refugio. Yo veo la cobertura del Señor como los niños que están en materno, dando un ejemplo, digamos, con los niños. Los niños son sumamente pequeños, sumamente inocentes, sumamente frágiles, y nosotros a los niños se los llevamos a las maestras. Las maestras en ese momento son las que los llevan, las que los cuidan, las que les enseñan, las que los llevan de la mano, las que los cambian, las que si ellos se caen se levantan y los sacuden. Eso es Dios para nosotros, eso es la cobertura del Señor para nosotros, y es ahí donde Él necesita que nosotros estemos constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa verdaderamente? Cuando nosotros nos salimos de la cobertura del Señor, bueno, mi esposo decía, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en presas fáciles para Satanás. Presas fáciles para Satanás.
Qué tremendo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser fresa fácil para nadie. Yo quiero ser una mujer virtuosa, una mujer guerrera y una mujer valiente. Una mujer que tiene un matrimonio cristocéntrico. Yo no quiero ser fresa fácil de nada. Yo quiero que el Señor a mí me mueva, yo quiero que el Señor a mí me exalte. No solo a mí, sino a mi esposo y a mis hijas. Entonces, nosotros nos determinamos a ser verdaderamente esas personas que buscamos del Señor, porque todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Si yo quiero decir que yo estoy bajo la cobertura del Señor, yo me levantaba en las madrugadas a orar, yo me levantaba a ayunar. Ahora yo puedo decir, nos levantamos a orar, nos levantamos a ayunar, nos levantamos a guerrear nuestro matrimonio, nos levantamos a guerrear nuestras finanzas, nuestros metas, nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque yo no puedo solamente, como decía mi esposo, venir y sentarme aquí. Hay una tarea importante que cada uno de nosotros tiene en la casa. Hay una parte que hace Dios aquí, pero como dice la pastora, no se robe la unción ajena. O sea, no nos metamos todo el tiempo en la unción que tiene nuestra casa. Nosotros en nuestra casa tenemos que crear y procrear nuestra propia unción para que cuando venga el día malo, para que cuando venga el problema, nosotros podamos depositarnos confiadamente y decir, Señor, estamos bajo tu cobertura, Señor, estamos bajo tu cuidado, Señor, estamos bajo tu protección. Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y así nosotros podríamos seguir, ¿verdad? Pero esto es parte de estar en la cobertura. Y estar bajo la cobertura del Señor es la protección divina. O sea, no hay mejor cobertura que la del Padre. Yo puedo estar pasando lo que sea, pero Dios a usted lo va a sacar de la situación, Dios a usted lo va a sacar de la adversidad, Dios a usted lo va a cuidar, Dios a usted lo va a llevar de su mano todos los días del mundo. Gloria al Padre. Y hermanos, a veces puede ser que nosotros caminemos cabizbajos porque la situación tal vez nos está llevando. Pero en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, yo tengo que recordar que Dios está encima de nosotros, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que levanta nuestras manos y que Él es el que nos lleva. Como esa maestra de materno, ella recoge a los chiquitos se caen, los limpia, los lleva al baño, los cuida, les da de comer, le limpia la boca. Eso y más es Dios para nosotros. Eso y más es la cobertura del Señor para cada uno de nosotros. Le damos la gloria de verdad al Señor. A ver. Me dice, retomando un poquito lo que es estar fuera de la cobertura. Te dice, quedamos espiritualmente expuestos. El diablo sabe cuando no tenemos protección. Cuando usted desobedece a Dios, cuando hay pecado, cuando está en iniquidad, el diablo lo sabe. Y usted así se vuelve un blanco fácil para Satanás. El hombre que no está dispuesto a estar bajo la autoridad de Cristo, a caminar en obediencia, a dejarse enseñar, hace que él y su familia sean propensos a salirse de la cobertura y sufrir las consecuencias. Sufrir las consecuencias. Nos dice, nos volvemos religiosos, empezamos a hacer las cosas mecánicamente, no guiados por el Espíritu Santo. Todo en nuestra vida es igual, que era lo que decía mi esposo, ¿verdad? Venimos, nada más calentamos la silla, nada más, es más, a veces hasta vienen aquí al altar a ver qué es lo que está haciendo el otro. En lugar de venir aquí al altar a decirle, Señor, hoy vengo con esta situación, Señor, hoy quiero que tú seas la cobertura de mi casa, Señor, hoy yo quiero que tú cambies, que tú transformes, Señor, pero no, venimos aquí, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos intimidad con Dios, porque no hemos desarrollado esa cobertura donde yo oro, donde yo ayuno, donde yo me meto en intimidad. Entonces hasta me da pereza venir a adorar. Entonces me entretengo viendo a ver qué están haciendo los demás. Como venía diciendo mi esposa, aquí queremos hacer algo para que ustedes entiendan más gráficamente lo que estamos hablando. Porque decía mi esposa que una de las consecuencias de salirse de la cobertura es quedar espiritualmente expuestos. Entonces, aquí ustedes ven, como vimos, Jesús es nuestra cobertura. Entonces, vengan chicas, estas son nuestras princesas. Cuando nosotros buscamos al Señor, somos obedientes, le servimos a Él, lo buscamos, tenemos una relación con Él, estamos, háganse por acá. La cruz representa a Cristo y estamos bajo cobertura. Cuando yo empiezo a hacer lo incorrecto delante de Dios, empiezo a
ya no venir a la iglesia, no oro, no leo la palabra, entonces poco a poco termino haciendo lo que hacía antes en el mundo. Y entonces, vamos por afuera, poco a poco nos vamos saliendo de la cobertura de Dios. Entonces, si lo vemos jerárquicamente, estaba Dios, yo y mi familia. Entonces, quedamos expuestos, quedo yo como cobertura de mi familia. Pero igual, al no tener esa cobertura, empiezo, como les decía, a hacer lo que hacía en el mundo. Entonces, va a llegar un momento que eso va a causar problemas entre nosotros, va a causar distanciamiento, puede llegar la separación o el divorcio en la familia. Entonces, ¿qué? Salgo yo de escena. Entonces, ¿con cuál cobertura quedan ellas? Entonces, ahí es donde viene la separación y entonces, no, ¿qué sé? Una se va conmigo, la otra se va con ella, o lo que hacen, para acá mi amor, o lo que hacen muchos hombres, me olvidé mi familia, me voy y me hago una nueva y es como borrón y cuenta nueva, ya no tengo familia. Entonces ahí es donde nosotros dejamos que Satanás fuera el que destruyera nuestra familia. Yo no sé si ustedes quieren eso para su familia, que lo canceló en el nombre de Cristo Jesús, pero hoy Señor les está hablando, nos está hablando a nosotros los varones para que nos paremos como esos sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque lo dice su palabra en Apocalipsis, creo que es 1:5, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Todos y cada uno de nosotros somos los sacerdotes de nuestra familia. El sacerdote es el que baja la presencia a el templo, a nuestra iglesia. Entonces esa es la función que tenemos que cumplir nosotros dentro de la familia. Gracias, mi negra. No sé si les queda claro. Claro, igual como el chocolate, como les decía ahora. Ay, Dios mío. El 3 nos dice, morimos espiritualmente. Todo pecado es castigado con muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Muerte física, muerte mental, muerte espiritual. Y nos hace alejarnos de nuestra fuente de vida, que es Jesús. Y como decía mi esposo, no solo me alejo del Señor, ¿verdad? Sino que también me alejo de mi familia. Ya les digo. Dice, el hombre que está dispuesto a caminar bajo la cobertura de Jesús será recompensado con las promesas del Señor. Oiga, el hombre que está dispuesto a caminar bajo la cobertura de Jesús será recompensado con las promesas del Señor. Y eso lo vemos en Deuteronomio 8 del 1 al 14. 28, perdón. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Nos dice, Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, será su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos, sus cosechas y su ganado. Dios les bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Gloria a Dios. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Amén. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en el completo desorden. Amén. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Vea qué hermoso. Entonces, todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundante cosecha. Pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien
y nunca tendrán que pedir prestado. Amén. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Amén. Amén. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Gloria a Dios por eso. Pero vea qué importante, nos dice, no adorarán a dioses falsos. Mujer, a veces su Dios es su esposo. Qué tremendo, ¿verdad? O a veces su Dios es su hijo. Pero como no es una estatua o alguna otra estructura, ¿verdad? Usted no se da cuenta que usted está adorando a otro Dios. Su Dios, el único que usted debe adorar, el único que usted debe exaltar es a nuestro Padre Celestial. No debemos vivir por lo que hacen los demás, porque nosotros tampoco, nuestra comunión con el Señor no puede depender de mi estado de ánimo. Porque muchas veces busco a Dios solo cuando me siento bien. Muchas veces busco a Dios solo cuando ya había descansado, entonces ahora sí me puedo levantar a ayunar. Descansé, este fin de semana no tuve nada que hacer, entonces hoy sí me puedo descansar. Hoy sí me puedo levantar a orar. Dios no trabaja así. A Dios es buscarlo 24/7, mientras yo cocino, mientras yo lavo, mientras yo plancho, mientras yo voy en la calle, mientras yo voy en el carro, porque Dios no tiene horario. Él no dice, bueno, búsqueme hoy, mañana no. No, Él nos dice a nosotros, búsquenme todos los días. Y ojalá temprano, ¿verdad? Porque la palabra dice que temprano me buscarán. Bueno, yo esperamos verdaderamente que ustedes hayan entendido qué es la cobertura de Dios y que verdaderamente quieran entrar en ese pacto, en esa cobertura del Señor. A veces nosotros hemos vivido por mucho tiempo, nos ven tal vez en la iglesia siempre, aquí estamos miércoles, aquí estamos domingos, pero hay gente que aún así usted los ve siempre, hasta los ve sirviendo, pero están tibios. Y la palabra del Señor dice que a los tibios se los va a vomitar. Así que en el nombre de Jesús declaramos que aquí no hay ninguna persona tibia. Amén. Declaramos que hay matrimonios bajo la cobertura del Señor. Amén. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor activa a cada uno de ustedes, porque matrimonios, ustedes no están aquí por casualidad. Ese es el plan que tiene Dios esta noche para cada uno de ustedes. Ahora nos dice, ¿cómo yo renuevo mi pacto? Les decía a mi esposo, ¿verdad? Yo debo ser cabeza. Yo debo ser cabeza. Usted, varón, usted debe ser la cabeza de su casa. Mujer, el varón debe ser la cabeza de su casa. Usted no es cabeza, usted es ayuda idónea. Amén. Usted no es cabeza. Y cuando usted quiere ser cabeza, usted se vuelve en Jezabel, como decía mi esposo. Yo no quiero ser Jezabel. Yo renuncié a ese espíritu hace mucho tiempo. Y yo le dije al Señor, Señor, entrónate en mi casa, Señor. Y que seas tú el timón de esta arca. Que seas tú el timón de esta arca. ¿Cómo yo renuevo mi pacto con Dios? Dejando atrás el viejo hombre para poder entrar bajo esa cobertura, para poder entrar bajo ese pacto. ¿Cómo yo renuevo esto con Dios? ¿Cómo yo entro bajo la cobertura? Muchas veces dejando amigos, muchas veces dejando amigas, muchas veces dejando compañeritas de trabajo o compañeritos de trabajo, ¿verdad? Que no son de bendición para nosotros, son de bendición para Satanás. Otra forma es dejar a aquellas personas que solo me incitan a pecar, que me incitan a mentir, que me incitan a tomar licor, que me incitan a fumar, que me incitan a fornicar, que me incitan a ir lugares donde yo sé que no debo de estar, que me incitan muchas veces a perder mi testimonio y tener que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios porque yo mismo tomé la decisión, la mala decisión de salir con alguien que a mí no me bendecía, de salir con alguien que a mí no me ayudaba en nada. Yo no sé si aquí hay matrimonios nuevos. ¿Alguien nos visita por primera vez? Todos somos de casa. Okay. Bueno, aquí nadie los va a obligar a nada. Sin embargo, también para que yo entre a esa cobertura divina del Señor, yo primero debo aceptar al Señor como mi único y suficiente Salvador. Amén. Entonces yo los invito, esto es una decisión propia, a que ustedes ahí mismo donde ustedes están, usted le digan, Señor, te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por todos mis pecados, Padre. Yo hoy te pido, Señor, que me recibas, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Padre.
Yo te pido, Señor, que escribas tu nombre, que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre. Hoy yo decido, Señor, entregar mi vida a ti, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy me has dado. Te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. A ti la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy lo que nosotros queremos hacer es que usted renueve ese pacto con Dios, que usted renueve esa cobertura con el Señor. Así que en esta noche los invitamos a que ustedes se pongan en pie. Los invitamos a que ustedes se pongan en pie y como un acto profético, nosotros vamos a pasar debajo de estas telas, porque estas telas, los que están aquí representando, es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo pidiéndote, Padre, que cada matrimonio, Señor, hoy quiera renovar, Señor, ese pacto contigo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada matrimonio, Señor, tome esa decisión, Padre, de venir, Señor, a renovar, Señor, tu pacto, de estar, Señor, bajo tu cobertura, Señor, porque no solamente, Señor, se ponen ellos como matrimonio, Señor, sino que meten a su familia, meten sus finanzas, meten sus proyectos, meten sus metas, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas convicción en el nombre de Jesús, Señor, sobre cada matrimonio, Señor, para que seas tú, Señor, el centro de cada uno. Para que seas tú, Señor, tomando el control total y absoluto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque eres santo y porque eres digno, Señor. Y hoy te decimos, Señor, toma tú el control, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, el invitado especial, Señor. Sé tú, Señor, el